Muy buenos días, ¿cómo estamos hoy? En la clase de matemática estaremos trabajando con el concepto de perímetro. Vamos a ver qué significa perímetro y estaremos trabajando con fórmulas para hallar justamente el perímetro del cuadrado y del triángulo equilátero. Muy bien, vamos a comprender la noción de perímetro. Es muy importante que entiendas bien qué significa perímetro. Para eso, yo te invito a caminar. A ver, aquí tengo como, hace de cuenta que este es ¿qué podría ser? ¿Una piscina? Tengo dos piscinas. Te invito a caminar por el borde de la piscina. Dale. Vamos a empezar por la piscina de la izquierda. Caminamos por un lado, seguimos caminando, caminamos por el siguiente lado, seguimos caminando, vamos a bordear toda la piscina, seguimos caminando, aquí, muy bien, caminamos por todo el perímetro de la piscina. ¿Qué significa? La suma de un lado, la suma del otro lado, la suma del otro lado, la suma del siguiente lado. Vamos a caminar por la otra piscina. Vamos a caminar por el perímetro de esta piscina. Vamos, camino a un lado, camino al otro lado, sigo paseándome por el borde de la piscina, camino a este lado y camino a este lado. Muy bien, acabo de rodear toda la piscina, todo el borde de la piscina y entonces acabo de caminar todo su perímetro. A ver, si cada lado, vamos a ver otra vez, repasemos este último concepto. Si suponiendo que, a ver, que cada lado midiera 2 metros. 2 metros, a ver, camino 2 metros, luego camino 2 metros más, ya son 4 metros. Camino otros 2 metros más, ya son 6 metros. Y camino otros 2 metros más. Y ya son otros metros. 2, 4, 6, 8 metros en total. He caminado 8 metros por la superficie de este polígono. Entonces, vemos que el perímetro de un polígono de esta figura es la longitud de su contorno, o sea, el borde. ¿Cuánto mide el borde? Un lado más el otro lado, más el otro lado, más el otro lado. En este caso es un cuadrilátero, tiene 4 lados, entonces voy a sumar, digamos, 4 veces, lado, 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 lo que mide cada lado. El perímetro, dijimos entonces, es la suma del borde, la suma de la longitud, de lo largo de todo lo que mide alrededor de esta figura. Y el perímetro, su símbolo es P. Entonces, para calcular un perímetro de un polígono, se suma cuánto mide sus lados. Dijimos que si este lado mide 2, el otro mide 2, 2 y 2, sería 2, 4, 6, 8. Para calcular un perímetro se suma todo cuánto mide los lados. Bien, pero vamos a ver la fórmula. ¿Qué es una fórmula? Una fórmula para hallar el perímetro del cuadrado. Las fórmulas nos ayudan a calcular con mayor rapidez el perímetro. En vez de estar repitiendo tantas veces lado, 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 entonces directamente ya lo ponemos en forma cortita para acordar. A ver, acabamos de decir que para hallar el perímetro de un cuadrado, tiene los 4 lados iguales, entonces yo sumo lado, más lado, más lado, más lado, porque acuérdate que es el perímetro, es el borde completo de esta figura. Entonces, para hallar el perímetro, yo sumo la medida de un lado, la medida de otro lado, la medida de otro lado, la medida de otro lado. Si la figura tiene 4 lados, entonces es lado más lado más lado más lado. Eso así hago para hallar el perímetro.
Pero si sus 4 lados son iguales, en vez de sumar 4 veces, puedo decir también 4 veces lado, o sea, 4 por lado. O también puedo decir que perímetro es igual de lado por 4, o sea, la medida del lado por multiplicado por 4. ¿Por qué? Porque son 4 lados. Y si fuese una figura que tuviera 3 lados, pues sencillo, se multiplica por 3 la medida de un lado por 3. A ver, es el caso del triángulo equilátero. ¿Qué características tenía el triángulo equilátero? El triángulo equilátero tiene sus 3 lados iguales. Entonces, si yo quiero hallar el perímetro de este triángulo equilátero, ¿qué significaba perímetro? El borde, el borde, el borde. En este caso es 3 veces. ¿Por qué? Porque tiene 3 lados. Si yo quisiera ponerle una cinta de colores, o una tira bordada a este triángulo, si yo voy a poner por el perímetro, va a ser el borde, el borde y el borde. ¿Listo? Entonces, si estamos hablando de perímetro, digo lado más lado más lado. Suponiendo que este triángulo mida 2 metros de un lado, 2 metros del otro lado, y 2 metros de otro lado, sería 2 más 2 más 2, porque es lado más lado más lado. Pero como sus 3 lados son iguales, en vez de sumar 3 veces, puedo multiplicar 3 veces lado, o sea, 3 por lado o lado por 3. De ahí que sacamos que la fórmula para hallar el perímetro del cuadrado es lado por 4. ¿Por qué por 4? Porque tiene 4 lados. Y la fórmula para hallar el perímetro, ¿qué es perímetro? El borde, el borde, el borde. La suma del borde, del contorno de la figura. ¿Qué es contorno? El bordecito. ¿Usted que hace rato estábamos caminando por el bordecito de la piscina? Bueno, ese es el contorno. Entonces, si es un triángulo, es lado por 3. Ahora sí, si entendimos bien lo que tiene que ver con perímetro, el concepto de perímetro lo vamos a aplicar. Dice, hallo el perímetro. Tengo un cuadrado que mide 12 centímetros en cada lado. 12, 12, 12, 12. 4 veces. Primero pongo la fórmula. ¿Qué es fórmula, profe? La fórmula del perímetro, P, del perímetro del cuadrado. ¿Qué era perímetro? El borde, el borde, el borde, el borde. El contorno, el contorno, el contorno, el contorno. La suma de todo el contorno, la suma de todos los lados, eso es perímetro. Entonces, la fórmula del perímetro de un cuadrado es lado por 4. ¿Cuánto mide el lado? Un lado mide 12. Ese 12 lo voy a multiplicar por 4. 12 por 4 es igual a 48. 48 centímetros. Entonces, yo hallé el perímetro y digo que perímetro es igual a 48 centímetros. Suponiendo que esto sea, vamos a decir que es, no sé, una carpeta. A esta carpeta yo le quiero poner una cinta, una tira bordada, un encaje. Y voy a poner 12 centímetros en un lado, 12 centímetros en el otro, 12 centímetros en el otro, 12 centímetros en el último lado. En total voy a tener 48 centímetros para cubrir todo el entorno de la cinta o de la tira bordada o del encaje. Entonces, repito, perímetro es igual a lado por 4. ¿Cuánto mide un lado? Lo multiplico por 4 cuando es el caso de un cuadrado. Si fuese el caso de un triángulo, lo tendría que multiplicar por 3.
Y vamos a ver entonces. Este triángulo tiene los tres lados iguales. Mide 6 centímetros de un lado, 6 centímetros del otro lado, 6 centímetros del otro lado. A ver, si yo rápidamente lo miro, ¡ay, profe! Pero súper bien, ya sé, 6 más 6 más 6 o 6 por 3. Sí, pero vamos a poner la fórmula. No te olvides de poner la fórmula. Voy a hallar el perímetro. ¿Qué es el perímetro? El borde, el borde, el borde. La suma de un lado, otro lado, más otro lado. Entonces, pues, en vez de sumar 3 veces lado, puedo multiplicar lado por 3. Perímetro de un triángulo es lado por 3. Y entonces, ¿cuánto mide un lado? 6 centímetros mide un lado. Y eso lo multiplico por 3. 6 por 3, 18. El perímetro de este triángulo es igual a 18 centímetros. ¡Qué fácil! Ahora vamos a trabajar en forma de problemas. Ya lo vamos a complicar un poquitito más. ¿Listo? A ver, dice, para la fiesta de San Juan, confeccionamos banderines triangulares. Atención, esto es muy importante. Primero tenés que ver cuál de las figuras se va a trabajar. ¿Es un cuadrado o es un triángulo? Aquí dice, si te dice triangular, significa que es un triángulo. Para la fiesta de San Juan, confeccionamos banderines triangulares. Queremos bordear cada lado con cintas de colores. Triángulo, un lado, un lado, un lado. Si cada lado mide 25 centímetros, ¿cuántos centímetros de cinta necesitamos para un banderín? Bueno, ya rápidamente pensando, si es un triángulo va a ser 25, 25, 25. Esta es la figura. Es un triángulo. Tiene 3 lados, seguramente va a ser 25, 25, 25. Y no olvido la fórmula. La fórmula de un triángulo me dice que perímetro es igual a lado por 3. Lado por 3. ¿Cuánto mide el lado? 25. 25 centímetros. Y ahora eso lo multiplicamos por 3. ¡Qué fácil! Multiplicamos 25 por 3 y entonces vemos que el perímetro es igual a 75. ¿Cuántos centímetros de cinta necesitamos para un banderín? Para un banderín necesitamos 75 centímetros de cinta. Al hallar el perímetro, nosotros sabemos cuántos centímetros de cinta necesitamos para bordear, para saber todo el contorno de esta figura. Bien, el último ejercicio me dice que yo cree un problema. Necesito crear un problema teniendo en cuenta el dibujo y sus medidas. Me da un cuadrado y me dice que cada uno de sus lados mide 1 metro. 1 metro. ¿Qué podría ser 1 metro? Podría ser, por ejemplo, tengo una mesa, compré una mesa, compré un mantel, eso también podría ser. Compré un mantel de 1 metro de lado, que tiene 1 metro cada lado, y quiero ponerle encajes alrededor. ¿Puede ser? ¿Cuántos metros de encaje tengo que comprar en total? ¿Qué fórmula crees que vas a usar? Claro, perímetro es igual a lado por 4. Y después vas a multiplicar un lado. ¿Cuánto mide el lado? 1. ¿Por cuánto vas a multiplicar? Por 4. 1 por 4, 4. Y ya vas a tener la respuesta. ¿Cuánto sería la respuesta? Que necesitarías tener 4 metros de encaje para bordear el mantel. Puede ser, a ver, podría ser otra cosa. ¿Qué podría ser?
Estoy confeccionando un barrilete, una pandorga. ¿Te parece? Una pandorga muy bonita de papel. Y quiero ponerle una cintita de color por el borde. Si mi barrilete mide 1 metro de largo, de cada lado, ¿cuántos metros de cinta necesito para bordear todo el barrilete? Y voy a poner mi fórmula. Perímetro es igual a lado por 4. La solución va a ser la misma. ¿Por qué? Porque la medida es la misma. Perímetro es igual a 1 por 4. ¿Cuántos metros de cinta necesitaré? Necesitaré 4 metros de cinta porque es 1 metro, más 1 metro, más 1 metro, más 1 metro. Hay dos cosas que tenés que saber para crear este problema. Número 1, no importa lo que prepares, ya sea lo que quieras contornear, lo que quieras bordear, puede ser una mesa, un mantel, una pandorga, una ropa, no sé lo que se te ocurra, una tela, una carpeta, un cartel, lo que sea. Tienes que tener en cuenta que cada lado tiene 1 metro. Y después, sencillamente pongo la fórmula y la solución. Todos te van a salir 4 porque al darte como lado 1 metro, es sí o sí te va a salir que la respuesta va a ser 4 metros. Pero, como vuelvo a repetir, te tienes que tener en cuenta qué es lo que vas a preparar y después decir qué le vas a poner en su contorno. ¿Listo? Así de fácil. A trabajar.